juicio ejecutivo y ejecución de sentencia. Para los que llegaron hasta acá y llegaron, digamos, holgadamente, se habrán dado cuenta de la ausencia de todo tipo de misterio en nuestra cursada, al menos. El parcial va a ser del mismo tenor. Ya van a tener un caso, van a tener que responderlo, no van a tener tiempo para hacer interconsultas y pensar en si esa interconsulta es correcta. ¿Está? El secreto está en que hasta hoy no estudiaron y les va a costar, ¿está? Pero si hasta hoy vinieron siguiéndonos, va a ser hasta llevadero, quizá. Así que hoy es el día de las preguntas, todas, ¿no? Ya les dije que aplico censura previa, es decir, no quiero a nadie que me diga, me parece que es una pregunta tonta, no, eso no. Pregunten, porque yo vi preguntas en los mails que pedí que las hagan acá en vivo porque a veces son importantes. Entonces, hoy tienen que preguntar. Lo que voy a hacer yo es simplemente un repasito más comparativo. La idea es comparar estos dos procesos que a veces quizás se confunden. Y después tienen los audios. A ver, nosotros vimos hasta hoy que el juez entraba a conocer en el conflicto para poder determinar quién tenía la razón. Entonces, el juez conocía el proceso, conocía el conflicto en forma o más amplia o a veces un poco más restringida, más amplia en un proceso ordinario, más restringida en un proceso sumarísimo. Y con todo ese material amplio de debate y de prueba, el juez luego dictaba una sentencia por medio de la cual decidía quién tenía la razón. Es decir, si hacía lugar a la demanda, si rechazaba la demanda, si hacía lugar parcialmente o si la rechazaba parcialmente. En cambio, en cuanto a la gran diferencia, la naturaleza del proceso de ejecución, sea uno de ejecución de sentencias como sea uno ejecutivo, es que están dirigidos al cumplimiento de una obligación. Directamente. Es decir, la obligación ya existe. Ya está determinado quién tiene que cumplir. ¿Está? O sea, hay una obligación que la ley le otorga una presunción de validez, de legitimidad, y esa obligación es la que hay que lograr que se cumpla. Hasta ahí las diferencias, digamos, entre el proceso de conocimiento y el juicio ejecutivo y el proceso de ejecución de sentencia. Podría haber, sobre todo en el juicio ejecutivo, algún pequeño periodo de conocimiento, pero ese pequeño periodo de conocimiento de prueba, lo podemos llamar, es al solo efecto de las excepciones. Está acotado a las excepciones. No es un periodo probatorio para probar los hechos invocados por uno o las defensas invocadas por otro. A ver. Ah, está bien, Maximiliano. Porfa, haceme acordar después que ahora termino con la parte ejecutiva y ejecución de sentencia y empezamos con las preguntas. Voy a ser breve, así damos más tiempo a las preguntas que ustedes tienen. Bien. Esas son las diferencias esenciales entre un juicio de conocimiento y un juicio y un proceso ejecutivo que más o menos ya las habíamos visto. Ambos tienen como presupuesto de inicio, ¿se cortó? ¿Sigo? Sí, tienen como presupuesto de inicio. Miren que levanté el módem, llamé el otro día, me dijeron, no, póngalo 1 metro del piso, a 3 metros de la pared, a cosas. Bueno, hice una pila y puse el módem arriba, pero no sé, che. No sé. Me
Se corta. Parece que antes tengo que revisar las cuentas. Bueno, definitivamente no lo estoy pagando. Bueno, sigo hasta donde me deje internet. Entonces, decía que los presupuestos de los dos procesos de ejecución, es decir, el juicio ejecutivo y el proceso de ejecución de sentencia, siempre es un título. Siempre. En el caso del proceso de ejecución de sentencia, ahí usan las neuronas. Como decía Tato Bores, ¿cómo es? Atenta a la neurona y good show, ¿cómo era eso? Antonio, vos que sos... No, pero no. No es de mi época. No, no es de mi época, aunque parezca. Bueno, el título en el proceso de ejecución de sentencia es la sentencia. ¿Está? Y en esto no puede haber errores, porque en esto tienen que pensar ejecución de sentencias. El título es la sentencia. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ya tuvieron un proceso de conocimiento, que el juez ya decidió condenar al demandado al cumplimiento de una obligación, que acá puede ser de dar, de hacer o de no hacer. ¿Eh? La sentencia puede contener cualquier tipo de obligación, pero es una sentencia de condena. Y el demandado no la cumplió. ¿No la cumplió cuándo? No la cumplió en el plazo que el juez le fijó. ¿Está? Ahí ya tenemos un título. Lo que pasa es que la ejecución siempre es a pedido de parte, la ejecución de sentencia. El juez no ejecuta oficio, no dice, no me cumplió usted la sentencia, mire, le embargo su bien. No. Eso lo pide la parte. ¿Está? Pide la parte, vengo a ejecutar la sentencia dictada en el expediente. Y ahí se abren, en la ejecución de sentencia, lo que llamamos los tres caminos. Hay uno que es el prototípico, es en el cual nos solemos detener mucho, y otros dos que son más, son diferentes. Que son aquel proceso de ejecución de sentencia de obligaciones de dar sumas de dinero, y cuando el proceso de ejecución de sentencia tiene una obligación de hacer o de no hacer. A ver, el cumplimiento de ejecuciones de sentencia de obligaciones de hacer y no hacer, viene del derecho civil. El código acá replica las normas del código de fondo. En el código civil viejo eran el 505 y en el nuevo el 730, pero bueno, ahora lo busco, si me esperan. Que lo voy a buscar. 733, me parece. No, 733. No, 730. 730. Entonces, acá el código replica un poco lo que se llamaban los efectos principales de la obligación. Cuando no cumple, se intima cumplir, y si no se puede, se intenta cumplir por un tercero. Estamos hablando de obligaciones de hacer y de no hacer. Se intenta que lo cumpla un tercero, y si no se puede cumplir a costa de por un tercero a costa del deudor, se reemplaza por una suma de daños y perjuicios. Eso es básicamente la ejecución de hacer y de no hacer. No hay mucho más. El presupuesto es el mismo. Sentencia de condena cuyo plazo está vencido, la parte pide la ejecución, el juez intima a cumplir esa obligación de hacer o de no hacer, y si no lo hace y no se puede hacer cumplir por un tercero, se reemplaza por daños y perjuicios. También puede imponer astraintes. ¿Está? ¿Se acuerdan de las astraintes? Esas obligaciones para conminar el cumplimiento. ¿Está? Entonces el juez le dice, mire, cumpla, porque si no cumple, le pongo una multa diaria por cada día que usted no cumple. Exacto, Máximo. Exacto, Máximo. Son las sanciones conminatorias. Muy bien. Hasta acá lo más fácil de la ejecución de sentencia. Después viene la que nosotros más nos detenemos, que es la que más se detiene el código también, que es la obligación de dar suma de dinero. Es decir, cuando la sentencia contiene una condena a dar obligaciones líquidas
o fácilmente liquidables. Entonces acá, lo primero que tenemos que ver es si la suma es líquida. La suma líquida es la suma que tiene un capital y que el interés no hay problema porque el interés se calcula. Entonces sigue siendo líquida aunque haya que calcular un interés. Entonces la suma está determinada por la sentencia y lo único que quedará calcular es el interés. Eso es líquida. Ahí no hay duda. Si la sentencia dice condeno a la parte a abonar 1.000.000 de pesos, líquida. Por más que sea 1.000.000 de pesos más intereses, líquida. Arrancamos directamente con la ejecución. Si no, van a necesitar unas cuentas previas. Ahí se cortó la... Ay, bueno, por ejemplo, decía calcular un tipo de cambio, si fueran dólares, por ejemplo, no sé qué se me ocurre, calcular algún valor de un título, de un bono, si se sujetó a algún bono o algo por el estilo. Se practica la liquidación, se corre traslado a la otra parte, al ejecutado, y luego se aprueba la liquidación. Una vez aprobada la liquidación, ahí arrancamos. ¿Está? Entonces, vemos si hay liquidación o si hay que aprobar una liquidación. Si la suma no es fácilmente liquidable, hay que hacer un proceso para liquidar. Habrá que designar un perito, etcétera, etcétera. Eso ocurre más de lo deseado muchas veces, porque, bueno, hay muchas sentencias donde los jueces mandan a establecer determinados valores al momento de la etapa de ejecución de sentencia. Las hay muchas, aunque les parezca mentira, muchas. Entonces, a veces la sentencia, en vez de ser el acto que finaliza el proceso, nos deja todavía algún detal. De todos modos, no quiero que estudien lo que sería no voy a decir la patología, pero los casos más complejos. Vamos a lo sencillo. Hay una sentencia, el plazo está vencido y la parte pide cumplirla. Bien, practica una liquidación o bien, si la suma es líquida, ¿qué tiene que hacer la parte? Embargar. Acá se embarga. El primer acto que se lleva a cabo en un proceso de ejecución de sentencia que ya está expedito es el embargo. Ojo, embargo que es irrenunciable e imprescindible para continuar con el trámite de ejecución de sentencia. Si no hay embargo, no sigo. ¿Está? Y esto se lo tienen que grabar a fuego porque hay una diferencia muy grande con el juicio ejecutivo. ¿Está? Porque el juicio ejecutivo van a ver que va a iniciarse y ese primer embargo, que es el embargo que va con el mandamiento de intimación de pago, no es esencial del proceso. Ese no lo es. Lo va a hacer cuando yo ya quiera rematar. ¿Está? Tengan en cuenta esto que es muy importante. Y en la ejecución de sentencia, cuando trabo el embargo, ¿sobre qué? Sobre cualquier bien. Recuerden que el patrimonio es la garantía común de los acreedores. Trabo un embargo sobre cualquier bien. ¿Qué hago luego de trabar el embargo? Díganme. ¿Qué hago? La citación de venta. Muy bien. Bien, Lucila. Carolina. Fue Carolina y Lucila, ¿no? ¿Me parece? ¿O no? No, Carolina no. Nayara. Alguien más habló a coro con Lucila. Bueno, bien, entonces. Viene el embargo, una vez que trabo el embargo, citación de venta. Si no tengo embargo, no lo cito de venta, nada. Esta citación de venta que a veces confunde, es simplemente aquel acto que es como que cita la parte al proceso de ejecución de sentencia. ¿Está? Y además, es el acto, parece el de Bendita TV, y además es el acto por el cual le nace al ejecutado el plazo para oponer excepciones, que son muy limitadas. Entonces, embargo, citación de venta, plazo para oponer defensas o excepciones. 4
4, no hay más. ¿Cuáles son? La falsedad de la ejecutoria, la prescripción de la ejecutoria, el pago que tiene que ser obviamente anterior y la excepción de quita, espera o remisión. Bueno, muy bien. ¿Cuáles serían lo que llamamos los típicos ¿cómo se llama? De la ejecución de sentencia? Son la falsedad de la ejecutoria y la prescripción de la ejecutoria. Los otros son, el pago es el cumplimiento de la condena. ¿Qué quiere decir esto? Momento, ¿por qué me promovés la ejecución si yo antes de que vos me la promovieras ya había cumplido? ¿Está? Obviamente, el pago hecho después de la ejecución no es una excepción, es el cumplimiento de la ejecución. ¿Está? Por eso ahí no es un pago cancelatorio porque tiene que prever los intereses y las costas. Pero la excepción de pago es fácil. La excepción de quita, espera o remisión es que las partes hayan pactado una espera en el cumplimiento o una quita en el cumplimiento y se esté ejecutando todo. Supongamos, la sentencia era 1.000.000, pactamos, bueno, le pago 800.000 pesos en 3 meses y a los 2 meses me ejecuta por 1.000.000, no me esperó y no me respetó la quita. Ahí tendría esa defensa, ¿está? Pero las típicas son la prescripción de la ejecutoria, que hoy, con el nuevo código son 5 años, 5 años, plazo genérico, y antes eran 10. Y la falsedad de la ejecutoria. Falsedad de la ejecutoria que en principio, se limita a los aspectos extrínsecos del título. ¿Qué quiere decir esto? Título sentencia adulterada, firma del juez falsificada, no es la sentencia que se dictó. O sea, me está ejecutando una sentencia que no es la que se dictó, es otra. ¿Está? A eso apunta la falsedad de la ejecutoria. También, por la falsedad de la ejecutoria, se le permite al ejecutado defenderse si no es el legitimado. ¿Está? Ojo con esto. Porque también se puede introducir por ahí. Por ejemplo, una sentencia condenó a 2 codemandados y no al codemandado número 3. ¿Está? ¿Cómo hace el codemandado número 3 para defenderse? Si dijimos que tiene estas 4. Bueno, la doctrina y la jurisprudencia han ampliado esta posibilidad para que el codemandado 3, que no fue condenado, ¿está? Diga, momento, esta sentencia no es que es falsa, pero contra mí no. ¿Está? Esa es la defensa que tendría ese codemandado. Muy bien. Luego, si hay prueba de las excepciones, se puede producir prueba, pero tiene que ser muy breve, el pago tiene que ser documentado, la quita, espera o remisión documentada, la prescripción de la ejecutoria podría dar lugar a prueba justamente para probar la falsedad, pero no hay mucha prueba acá. ¿Qué viene después? La sentencia de venta. Exactamente, la sentencia de venta. ¿Es una sentencia? Sí, pero en verdad es una sentencia que puede tener tiene dos posibilidades. Es continuar con la ejecución. Ya sé que se cortó. Continuar con la ejecución o no continuar con la ejecución. ¿Está? O continuarla parcialmente, desde luego. Esto está siempre. Es eso lo que va a decir la sentencia, nada más. No es que la sentencia va a vender el bien en ese momento. Lo que va a hacer la sentencia es decir, procédase, es decir, va a decir, mando llevar adelante la ejecución. En ese momento vamos a pegar un salto de las normas y nos vamos a ir a las normas para el cumplimiento de la sentencia de remate. ¿Está? Ahí es donde van a empezar todos los actos tendientes al remate de los bienes.
recuerden esto, que en este punto se unifican, es como si se unificaran los trámites de juicio ejecutivo y ejecución de sentencia en este punto, ¿está? Cuando se dicta la sentencia que manda llevar adelante la ejecución, ¡pim!, se unifican ahí adelante para seguir con los trámites de cumplimiento de la sentencia de remate. ¿Ah? Este es el trámite de ejecución de sentencia. Vamos a hacer, y se aplica también, recuerden que es muy importante, a multas procesales, costas, acuerdos homologados, laudos arbitrales y convenios de mediación. Ténganlo muy en cuenta lo que llaman los equivalentes. Muy bien. Hasta acá la ejecución de sentencia. Vamos a hacer ahora comparativo. ¿Cuál es el título en el caso del juicio ejecutivo? El título ejecutivo. Muy bien, Nayara, ha sido realmente ilustrativa. No creo que haga falta aclarar más. Ahora, si pudieras, si sos tan amable, me decís cuál es el título ejecutivo. Un cheque, un pagaré. Claro, están en el 523 y 524. Claro, los que surgen de Muy la bien, ley. pero antes de un cheque, un pagaré, ahí está, pero paren con surgen de la ley. Quiero que tengan en cuenta esto, es muy importante. Fíjense que la ejecución de sentencia, el título es judicial. ¿Está? Salvo en el caso de la mediación, que puede ser, ahí tenemos algunos temas, y en el caso del laudo arbitral, pero básicamente el título de ejecución de sentencia es una sentencia, o sea que es judicial. El título en el caso del juicio ejecutivo siempre es extrajudicial. ¿Está? Esto es muy importante. Y es extrajudicial porque la ley, y ahí viene lo que decía Lucila, la ley dota de fuerza ejecutiva a determinados instrumentos, a determinados títulos. Por una razón eminentemente, podríamos decir, comercial. ¿Está? Va a decir que todas aquellas obligaciones de dar sumas de dinero, atento, ya no hay obligaciones de hacer acá, no hay obligaciones de no hacer, no hay obligaciones de dar cosas ciertas, no, solo obligaciones de dar sumas de dinero como presupuesto de procedencia del juicio ejecutivo. Entonces, obligaciones de dar suma de dinero líquidas o fácilmente liquidables, lo mismo que les expliqué antes, y exigibles. ¿Está? Si tenemos eso, tenemos que verificar que tengamos a mano un título hábil para iniciar la ejecución. Es decir, que esa obligación de dar suma de dinero líquido, fácilmente liquidable y exigible, esté contenida en un título de los que enumera el artículo 520 y 523. ¿Me dicen cuáles son? Nayara ya dijo algunos. Una no era la escritura pública debidamente presentada. Bien ambas. Escritura el privado, pública. Si está certificado. Muy bien. Y tiene que estar circunscripto, obviamente, la obligada. Muy bien. A ver, escritura pública, instrumento privado con firma certificada o reconocida judicialmente. Muy bien, el crédito por alquileres, muy bien. ¿Qué más? El crédito por expensas. El crédito por expensas, muy bien, el 500, esto está en el 524, no está en el 523. Muy bien, y lo que es típico, y lo suelen decir con mucha soltura, el cheque, el pagaré y las letras de cambio. Entonces, obligaciones de dar sumas de dinero contenidas en esos títulos, tenemos juicio ejecutivo. Ese es el presupuesto del juicio ejecutivo. Pero el título para dar
lugar a la ejecución, debe traer aparejada ejecución, porque si no, vamos a tener que realizar algunos actos preparativos. ¿Está? Y esto ténganlo en cuenta. Acá no es que no procede el juicio ejecutivo, sino que hay que preparar la vía ejecutiva en determinados y puntuales casos. ¿Está? ¿Cuándo hay que preparar la vía ejecutiva? Cuando el título no es completo, cuando el título no es completamente hábil. Como se dice en las fórmulas, cuando el título no trae aparejada ejecución. Perdón por los gritos. No soy yo. Entonces, cuando el título no trae aparejada ejecución. ¿Y cuáles son los casos? Los tienen en el 525. ¿Está? Instrumento privado. 525, 526. Instrumento privado que no tiene firma certificada. ¿Está? Hay muchos instrumentos privados que contienen una obligación de dar suma de dinero. Puede ser un préstamo. ¿Está? Un contrato de mutuo es un préstamo. Entonces yo firmo con alguien que le presto, ay, ya sé que se me colgó y me voy a ir hoy mismo a incendiar Fivertel. Ese mutuo que yo estoy firmando, ese contrato de mutuo, importa un préstamo. Entonces yo le presto la plata a mi cocontratante y mi cocontratante se obliga a devolvérmela en determinado plazo. ¿Está? Eso sería un contrato de mutuo. Vencido ese plazo, yo puedo reclamarle el cumplimiento del mutuo. ¿Qué voy a promover? ¿Un juicio ordinario? No, porque tengo una obligación de dar suma de dinero líquida y exigible. Pero ¿qué ocurre? Ese título que yo tengo no es completamente hábil, porque es un instrumento privado. Puedo promover el juicio ejecutivo, pero lo voy a tener que preparar. ¿Cómo lo preparo? Logrando el reconocimiento judicial de ese documento. Entonces, la preparación de la vía en un documento privado es citar al ejecutado a que reconozca la firma impuesta en el título. Y acá ustedes me dirán, bueno, que la desconozca, total. Total, no, porque está prevista una multa para el caso de que luego se determine que la firma era auténtica. ¿Está? No puede ir alegremente a desconocerlo, porque después se va a designar un perito, y si el perito determina que era la firma, hay multa. Algo parecido pasa con los alquileres, a lo que se le suma que no solo tiene que reconocer la firma del documento, sino también presentar los últimos recibos de pago. ¿Está? En verdad, lo que se pretende con el trámite de reconocimiento del carácter de inquilino es eso, ¿está? Que reconozca la firma del contrato y presente el último recibo, porque se presumiría que presentando el último recibo todo lo demás está pago. ¿Está? Es una presunción que tiene la ley. Puede ocurrir que no sea así, pero en principio sí. Bien, lo mismo sucede con una obligación que no tenga plazo determinado. ¿Está? Puede ser que una obligación tenga un plazo determinado o indeterminado. Determinado es cuando las partes lo prevén y puede ser expreso o tácito. Indeterminado es cuando no previeron plazo. ¿Está? Entonces, acá el juez lo tiene que fijar, el plazo de cumplimiento de la obligación. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, sigo. Estamos bien. En estos casos que ha dicho el doctor, lo que nosotros decimos es que hay que preparar la vía.
para poder realizar la ejecución del título, tenemos que preparar la vía ejecutiva. ¿Mm? Bien. Y acá quiero que me empiecen a decir las diferencias. ¿Por qué? Ya estamos con el título hábil. O sea, estamos en condiciones de iniciar la ejecución. Ya preparamos la vía ejecutiva. Ya preparamos este título. ¿Tá? Entonces el título ya es hábil. Trae aparejada ejecución. Ahora bien, ahora empiezan las diferencias. ¿Qué hace el juez? Ejecución de sentencia, ¿qué hacía? ¿Qué hay que hacer cuando tengo un título ya ejecutable? Ejecutorio. Libre armamento. No, en el otro caso... Lo tengo del que embargo, pagar. claro. Exactamente, exactamente. Claro, estábamos con ejecución. Acá, Nayara, muy bien, en el caso del juicio ejecutivo, el juez examina el título y dice, ok, es un título que trae aparejada ejecución, mandamiento. Mandamiento de intimación de pago, que puede incluir el embargo. Pero acá decimos, puede estar el embargo, puede no estar el embargo, todavía. ¿Está? Mandamiento de intimación de pago y oposición para y citación para oponer excepciones. ¿Está? Es un mandamiento. Que el código llama citación de remate, pero no se remata nada. Sí, el Es código la llama citación la para cosa del- oponer. Y en la ejecución de sentencia la llama citación de venta, no se vende nada, sino que es la citación a oponer excepciones. Bueno, entonces, el juez libra el mandamiento de intimación de pago, que va a ser llevado a cabo por un oficial de justicia que va a tocar la puerta del deudor y va a requerirle al deudor que pague. Esto no es un traslado de demanda. Acá no se le está corriendo traslado del título. Acá se le está exigiendo al demandado, al ejecutado, porque en los procesos de ejecución las partes son ejecutante y ejecutado. Acá se le está exigiendo que pague. Hay un título que la ley presume legítimo, el juez lo examinó y formalmente es válido. Pague. ¿Qué pasa si no paga? Embargo. Bueno, si el mandamiento contiene un embargo, sí, le puedo embargar cosas muebles, pero ocurre que cuando ¿cómo es? La deuda son $300.000 y embargar cosas muebles de la casa mucho sentido no tiene. Entonces, también el embargo puede consistir en un embargo en propiedades. Y ese embargo no se lleva a cabo por el oficial de justicia, se lleva a cabo con un oficio al registro que corresponda. Entonces, eso va como por otro carril. El que deriva, el embargo ejecutivo, es el que deriva de la falta de pago del título. ¿Está? Recuerden que tenemos embargo preventivo, que es el embargo cautelar. Requiere verosimilitud del derecho y peligro en la demora y una prestación de una contracautela. Luego tenemos el embargo ejecutivo, que es este. ¿Me escucharon eso último? ¿El embargo ejecutivo? Sí, sí. No, se cortó. Laura me dice que no, Tomás me dice que no. Bueno, el título, el embargo ejecutivo es aquel que viene cuando no se cumple con la intimación de pago. ¿Está? Es el embargo ejecutivo. El que sucede después de que la parte no cumplió con la intimación de pago. El embargo preventivo es aquel que veíamos que requiere verosimilitud del derecho, peligro en la demora y una prestación de la contracautela. El embargo ejecutivo no. El embargo ejecutivo lo que requiere es un demandado que no haya cumplido con un ejecutado que no haya cumplido con la intimación de pago.
Luego el embargo ejecutorio es el que vimos en la ejecución de sentencia. Está cuando tengo un título ejecutorio, ¡pim!, trago embargo. Es el más fuerte, digamos. Pero en definitiva son embargos. ¿Está? Son embargos que tienen un nombre diferente por el diferente estadio en el que se traban. El diferente proceso. Bueno. Acá ya vimos la primera diferencia, mandamiento e intimación de pago. Perdón, respecto a lo del embargo ejecutorio, acá sí se necesitan los tres requisitos de verosimilitud del derecho, peligro en la demora y No, dije que está no. solo en el preventivo. No. El único que tiene los presupuestos es el embargo preventivo cautelar. ¿Está? Es el que vimos la clase anterior. El embargo ejecutivo, el único presupuesto que tiene es el no cumplimiento de la intimación de pago. Es decir, que el ejecutado no pague. Pueden trabarse medidas cautelares antes, ¿eh? Podrían. Yo siempre que promuevo un juicio ejecutivo pido una inhibición general de bienes, por la duda. Porque quizá cuando ya llego con el oficial de justicia, el tipo empieza me saca todos los bienes de circulación. Entonces, podría pedir un embargo, pero sí necesito verosimilitud del derecho y peligro en la demora. ¿Está? Porque es preventivo, es cautelar. El ejecutivo no intimó, embargo. Ejecutivo. Bueno. Recuerden que la intimación de pago también era la citación para oponer excepciones. Entonces yo el oficial le deja el mandamiento de intimación de pago y le dejo una copia, bueno, le dejaba una copia, ahora le dejará un link con las copias de la demanda ejecutiva. Y tiene 5 días para oponer excepciones. Fíjense que la citación de venta se hacía por cédula. Esta citación para oponer excepciones se hace a través del mandamiento de intimación de pago. ¿Está? Esa es una diferencia entre el ejecutivo y la ejecución de sentencia. Y acá viene otra diferencia entre el ejecutivo y la ejecución de sentencia. ¿Por qué? ¿Qué defensas tiene en un juicio ejecutivo el ejecutado? Falsedad del título, del título ejecutivo, del cual pretende valerse para la ejecución. Muy bien. A ver, Lucila, para ordenar, en verdad tengo muchas parecidas, o sea que no las vamos a volver a ver: prescripción, incompetencia, obviamente personería también, litispendencia, es decir, otra ejecución que esté promovida en un juzgado por el mismo objeto, sujeto y causa, pago documentado. Pero ¿cuáles son las dos típicas o exclusivas del juicio ejecutivo? La que decía Lucila, la falsedad del título y la inhabilidad del título. ¿Está? Falsedad del título es por una adulteración del instrumento. ¿Está? Tiene una adulteración formal el instrumento. Puede ser un testado, puede ser una tachadura, puede ser una firma falsa. ¿Está? Pero la falsedad no sirve, anótenselo como regla, para cuestionar ¿qué? El abuso de la firma en blanco. ¿Está? La falsedad es falsedad. Yo le entregué un papel a una persona en blanco, esa persona lo llenó con un monto estrafalario. En la ejecución yo no puedo cuestionar el abuso de la firma en blanco. Ese es un abuso de firma en blanco. ¿Por qué? Porque en verdad, bueno, habíamos quedado que lo llene con
$10.000 y puso 1.000.000. Ahora bien, si el título dice $10.000 y lo que hizo la otra persona fue agregarle 0, eso es falso, eso es falsedad. Esa persona falsificó el título. ¿Está? ¿Me siguen hasta acá? Es decir, agregarle números, cambiarle los números es falsedad. Bien. También tengo la inhabilidad de título, que está dirigida a cuestionar la... ¿cómo es? Está dirigida a cuestionar que el título traiga aparejada ejecución, es decir, que sea un título hábil para ejecutarse. La idoneidad del título. La idoneidad del título. Recuerden, cuando yo usé 3 palabras que suelen ser las que se usan, que es la habilidad del título, la idoneidad del título, que el título traiga aparejada ejecución, dije. Cuando no se da alguna de estas 3 cuestiones, básicamente, el título es inhábil, no trae aparejada ejecución. Puede ser porque tenga una obligación de dar cantidades de cosas, podría ser, es raro, pero podría ser. Puede ser porque la obligación no sea líquida, ¿está? Puede ser porque no esté vencido el plazo, no sea exigible. Puede ser porque el título, ¿qué puede ser? Un instrumento privado que no fue reconocido, no es hábil. ¿Está? Cualquier circunstancia que le quite, ¿cómo es? Idoneidad a ese título. Y también, agéndenselo, esto no está en el código, también puede utilizarse la inhabilidad de título para cuestionar, que es el supuesto más frecuente, para cuestionar la legitimación. ¿Por qué? Porque en verdad lo que se está diciendo es, esto no es hábil para ejecutarlo contra mí. Yo no soy el que está en el título. Recuerden que el título se tiene que autoabastecer. Esto lo decimos en el audio, yo no me quiero detener acá con eso. Tiene que haber un sujeto acreedor y un sujeto deudor. Y no me puedo mover de ahí. No puedo investigar a ver quién era. No, no, no. El título es autónomo. ¿Está? Entonces, estas 2 defensas tienen un presupuesto de admisibilidad. ¿Está? La parte tiene que negar la deuda. Si no niega la deuda, no se puede no poner estas excepciones. Es lógico. ¿Está? Porque yo estoy diciendo, o el título es falso, no hay deuda, o el título es inhábil, no hay deuda. ¿Está? Porque si hay deuda, tengo que ir y pagar. Tengo que ir y pagar, o al menos parcialmente pagar lo que corresponda. ¿Me siguen? Por eso es ejecutivo el trámite. Y en ninguno de estos casos se puede cuestionar la causa de la obligación. Y esto es fundamental del juicio ejecutivo. Ninguna de las defensas puede cuestionar o dirigirse a cuestionar la causa. En el juicio ejecutivo no se discute la causa de la obligación, que es lo que Antonio siempre da el ejemplo de si una persona dio un pagaré por una caja de zapatos y no cumplió con la entrega de la caja de zapatos, pero yo tengo el pagaré en la mano, no nos vamos a poner a investigar si cumplió o no con la entrega de la caja de zapatos, si los zapatos vinieron bien o mal, simplemente se ejecuta el título y lo lamento. ¿Está? Lo lamento en el alma, te dice la ley. Es como una suerte de solvet repet del derecho administrativo. Usted firmó un título, es decir, dejó un título circulando por ahí. El título es circulatorio, en verdad, esos son los títulos, principalmente cheque, pagaré y letra de cambio, pero esa es la idea del juicio ejecutivo, ¿qué? El comercio fluya, las cuestiones de dinero fluyan. Este es el capitalismo. Está bien.
opuesta a la excepción dentro del quinto día, por la parte, va a poder haber un mínimo periodo de prueba, hay que ofrecer la prueba cuando se opone la excepción, se va a dar traslado al ejecutante, ojo, traslado al ejecutante por el principio de bilateralidad de la excepción, y el juez va a determinar si abre un periodo pequeño de prueba o si pasa a resolver las excepciones. ¿Qué va a dictar el juez luego? La sentencia de remate. Exactamente. Sentencia de remate, sentencia de trance y remate, como la quieran llamar. Acá es donde se me juntan los dos procesos, porque estaba la sentencia de venta en la ejecución de venta y acá está la sentencia de remate que del mismo modo va a resolver las excepciones y va a mandar llevar adelante o no la ejecución. Si la manda llevar adelante, ahí empiezan los trámites del cumplimiento de la sentencia de remate. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Después escuchen el audio con relación al trámite de remate, lean un poco el código, no se enloquezcan con eso. Lo que tienen que saber es que lo que sigue son todos aquellos actos tendientes a la realización de los bienes del deudor. ¿Está? Acá tiene que haber embargo sí o sí. Acá tiene que haber liquidación una vez llevado a cabo el embargo. ¿Para qué? Para que el producido del remate lo cobre el acreedor con sus intereses. Sé que se cortó. Esto es... bueno, lo que les decía es, la sentencia de remate, una vez dictada la sentencia, comienza el trámite de ejecución para realizar los bienes del deudor. Acá sí tiene que haber embargo. ¿Está? Y bueno, el juez, si se trata de suma de dinero, es fácil. Se practica una liquidación y se cobra. Si se trata de acciones que cotizan en bolsa, también es fácil. Se pide la cotización y incluso las puede comprar las puede compensar el ejecutante. Y si se trata de bienes muebles o inmuebles registrables, se van a pedir ciertos informes para conocer el estado de jueces embargantes y demás acreedores, ¿está? Acreedores hipotecarios y jueces embargantes, se los va a citar para que todos vengan al proceso. ¿A qué? A que cuando se lleve a cabo la venta, cobren en el orden que establece de preferencia o de privilegio que establece la ley. ¿Está? Esa es la idea. Se van a pedir ciertos informes, se va a designar un martillero, que es un auxiliar del juez, que va a ser el que va a llevar a cabo los trámites de subasta. Va a pedir el turno, el juez va a fijar la base, en el caso de los inmuebles, va a ser en principio 2/3, y luego se va a rematar el inmueble. ¿Está? Esto léanlo de los audios y del manual. Bueno, hasta acá llegamos con los repasos en generales. Ahora quiero preguntas. Si no las tienen, me tiro por el balcón. Yo como siempre tengo preguntas. Pero está bien. A ver, decime, Lucía. Por lo menos no me tiré por el balcón, gracias. Puedo seguir un tiempo más, puedo seguir. El peligro en la demora. O sea, entiendo cuando es tan obvio como el caso que nos dieron que hablamos en la clase, en donde era el primo. Pero ¿qué pasa si no es tan obvio? ¿Cómo se prueba? Es buena la pregunta, es muy buena. A ver. O sea, es lógico que... que... Estamos hablando de las medidas cautelares, lo digo para todos. El peligro de la demora es un presupuesto o requisito, también lo llamamos presupuesto o requisito de admisibilidad de una medida cautelar. Es decir, para que el juez me ordene una medida cautelar de embargo, inhibición de bienes, secuestro, intervención, anotación de litis, prohibición de innovar,
le tengo que acreditar 2 presupuestos de admisibilidad y 1 de ejecutabilidad. Admisibilidad, verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Lucila pregunta, ¿qué pasa con el presupuesto de peligro en la demora? Bueno, recuerden que el código prevé una información sumaria que las partes tienen que producir para acreditar estos presupuestos, en el artículo 197. Esta información sumaria no es prueba, no es que yo le tengo que probar al juez. Recuerden que el juez solo se pronuncia sobre un examen superficial de la cuestión, justamente porque no está prejuzgando, no puede prejuzgar. Entonces, le tendría que acreditar que si no hace lugar a la medida cautelar, yo puedo ver frustrado mi derecho a la ejecución de la hipotética sentencia a favor. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque yo ya le habré probado que mi derecho es verosímil. Entonces le tengo que probar, mire, mi derecho huele bien, es verosímil. Y por el otro lado, si usted no me hace lugar, este derecho que es verosímil puede frustrarse. ¿Está? Entonces, ese peligro en la demora va atado a la verosimilitud del derecho. Y yo lo tengo que acreditar de alguna manera. Pero también hay cuestiones que, como son de difícil acreditación, como por ejemplo, yo no puedo leer el futuro, hay cuestiones que a veces están íncitas en el propio pedido. Y hay mucho de esto en las medidas cautelares, ¿está? Si yo estoy reclamando, hay veces que incluso, esto se lo comento, pero no es para que lo aprendan de memoria porque hay que ver cada caso. Por ejemplo, el código del artículo 211 pareciera no exigir el peligro, la acreditación del peligro en la demora. ¿Por qué? Porque lo presume. ¿Cuándo? En los juicios de escrituración. Cuando yo tengo un boleto de compraventa respecto de un inmueble y el vendedor no me cumplió, y bueno, más vale. O sea, más vale que si no trago el embargo sobre el inmueble, corro riesgo de que el vendedor lo venda. Corro riesgo de que mi contraparte lo venda. Por eso, autores como Kielmanovich dicen que ese supuesto, en verdad, el código no exige que yo le acredite el peligro en la demora. Es como que lo presume. No es que no está, está, pero lo está presumiendo la ley. Está diciéndole, bueno, en un juicio de escrituración, la parte que promueve el juicio, si lo acredita con el boleto de compraventa del derecho, puede trabar embargos. ¿Está? Dígame que me escucharon lo último. No, que se parece lógico que en el juicio de escrituración el código presuma el peligro en la demora. Ahí quizás yo no lo tengo que acreditar. Pero no quiero que se confunda, no es que no está. La ley más o menos lo presume. Esto lo dice el titular. No es pacífico, tampoco. Bueno, ¿está claro, Lucila, ahí? Sí, perfecto. Puedo hacer Bueno, otra voy con Maximiliano, que tenía una pregunta desde el principio. Sí. Maximiliano dice, quería pedirles, porfa, si no me podrían refrescar la diferencia entre firma digital y electrónica. Y por el otro lado, quería sacarme la duda, esta realmente tonta, acá sí aplica la censura previa, está bien, de si en la prueba documental el único supuesto de caducidad es la negligencia. Bueno, al tuyo, la segunda parte, sí, solo hay negligencia en documental, no hay caducidad, así que es muy buena la apreciación. En documental no hay supuestos de negligencia. Y en verdad, no hay supuesto de caducidad, perdón. Sí de negligencia, pero ¿cuándo? En la documental en poder de la parte o de terceros, porque si la tengo yo, la tengo que acompañar en la demanda o en la contestación. Ojo al piojo. Eso fíjense, en 5 minutos fue un R contra un ojo al piojo. En una frase hubo un R, Antonio, te juro que yo no lo sabía tampoco, después te lo cuento. Son nuevas frases, es como ojo al piojo,
que probablemente hay muchos que no lo entiendan de acá. Bueno. Y firma digital y electrónica, Maximiliano. La diferencia básicamente está en los parámetros de seguridad. ¿Está? Son parámetros técnicos. Firma digital es una firma que tiene un ente certificante, que tiene un certificado válido y que puede ser trazable o verificable la autoría y la integridad del mensaje. Eso es firma digital. Si cumple con esos estándares, es firma digital. Tiene un mecanismo de clave pública, de clave privada, que cotejados hacen que haya una mayor capacidad de determinar quién es el autor y si ese documento pudo haber sido modificado o no. ¿Está? La firma electrónica es una firma hecha por medios electrónicos, pero que carece de alguno de los requisitos de la firma digital. Es cualquier conjunto de caracteres electrónicos que permite identificar al firmante. ¿Está? Espero haber sido claro, Máximo. Martín, yo tengo una duda también con documental, ya que estamos en el tema. Quiero saber si entiendo bien. O sea, cuando es todo lo que es instrumento público, o sea, vos solamente lo agregás y no agregás prueba corroborante, no ofreces prueba corroborante. No necesitas. Y si son todos los demás instrumentos, sí tenés que agregar prueba corroborante. Por ejemplo, el perito caligráfico, el perito informativo. Ojo, en el privado con firma certificada tampoco. Con firma certificada tampoco, claro. Todos los demás supuestos. Porque el reconocimiento de la firma es el reconocimiento del documento. El que tiene que probar en contra es el que quiera. La diferencia ahí, grábenselo a fuego, está en que yo no tengo que promover la redargución de falsedad, pero sí admite prueba en contrario. ¿Está? Claro, perfecto. En todos los demás supuestos, tipo el todo lo demás sí. Que agrega prueba corroborante ahí. Eso, Victoria, porque ¿qué riesgo corres si no? ¿Qué riesgo corres? Suponete que vos acompañaste un contrato privado, ¿está? ¿Qué tiene que hacer el juez? Correr traslado de la demanda. ¿Qué cargas tiene el demandado? Conocer los documentos que se le atribuyen. Exactamente. ¿Y si lo desconoce? Perdón, no te escuché porque se me cortó a mí. ¿Y si lo desconoce? Tiene que probar de que... Exactamente. Tendrías que haber ofrecido en la demanda prueba para corroborar la autenticidad o autoría de ese documento. ¿Está? Sí, listo. Gracias. Profe, eso se puede por testigos también, ¿no? Bueno, muy buena apreciación. Si yo tengo que probar contra el demandado, pido una pericial caligráfica, porque probablemente el demandado me lo desconozca. Pero si es un documento firmado por un tercero, yo podría, en verdad no es prueba testimonial propiamente dicha, es una prueba innominada a la que se le pueden aplicar las normas de la testimonial, por el 378, que es citar a esta persona, al proceso, al solo reconocimiento de firmas. Es decir, al solo efecto, no viene a declarar, a relatar lo que vio, no. Viene al solo efecto de reconocer una firma impuesta en un documento. Por eso no es prueba testimonial propiamente dicha. ¿Está? ¿Quedó claro eso, Sofía? Sí, gracias. Bueno, Silvina... Perdón, si es la firma de la contraparte, ¿no se puede probar por esos dos testigos que dice el código? ¿Cómo? O sea, en el caso de que la firma sea de la contraparte, ¿no se puede probar por esos dos testigos que acepta el código? Vos te estás refiriendo a las medidas cautelares, a la información sumaria. No, a los instrumentos firmados, particulares firmados. No hay dos testigos para eso. O sea,
lo que se permite, lo que permite el código para acreditar la verosimilitud en el derecho, es que si yo tengo un instrumento privado y quiero pedir una medida cautelar, pueda abonar la firma de ese instrumento privado con 2 testigos que me digan que la firma es del demandado. ¿Está? Eso sí me lo permite el código. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo para una caligráfica probablemente. Puedo pedir una caligráfica si quiero, porque el trámite de la información sumaria es en beneficio del que lo pide. Pero la idea es 2 testigos que digan o yo lo vi firmar o esa firma guarda similitud con la del demandado. Pero eso es para acreditar la verosimilitud en el derecho. ¿Está? Eso estamos en el ámbito cautelar. La pregunta de Victoria apuntaba a cuando yo tengo que promover un proceso y tengo un documento privado. Entonces dice, ¿me quedo con el documento privado o tengo que ofrecer prueba corroborante? No, tengo que ofrecer prueba corroborante. ¿Está? Ese sería el tema. Y en el caso de que sea un instrumento que se le atribuya a la firma a un tercero, puedo pedir al tercero que venga y lo reconozca. ¿Está? Mediante reconocimiento de firma. Ahí Maximiliano dice, profe, otra cosa que se me complica un poco es el asunto del efecto diferido. Bueno, en principio sé que se da solo cuando la apelación se concede en relación, exacto, muy bien, pero puede existir en simultaneidad con el efecto suspensivo devolutivo. Sí, sí puede. Pero es muy, muy inteligente la relación que haces, porque si yo no me equivoco, Antonio, ayúdame si no, creo que es Ibáñez Frochan, dice que en verdad hay solo 2 efectos. No existe el diferido. Dice que el diferido es devolutivo. Ibáñez Frochan, creo que dice algo así. Porque en verdad, bueno, no importa, es un autor español. El tema es para que quede bien claro. Forma en relación o libre. La libre se escapa, se va. Una vez que yo digo que es libre, me fui a otro lado a ver cómo tramita la libre. Me olvido de todo el otro. Es libre, digo. Listo, es libre, juicio, sentencia definitiva de juicio ordinario. Sé que lo fundo en cámara, sé que tengo las actividades del 260. Bueno, se fueron. Entre esas actividades está fundar un diferido, ojo. Pero ahora vamos en relación. En relación se me abren los famosos abanicos. Efecto suspensivo, devolutivo. Trámite, que también el código lo llama efecto. Inmediato o diferido. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta. Cuando tienen en cuenta que eso se separa y ven cada casillero, lo van a ir resolviendo lo más bien. Vamos ahora al que es diferido o inmediato. En principio, de ese mismo acto, apelo, fundo en ese mismo acto, y el juez va a resolver inmediatamente, la Cámara, va a resolver inmediatamente. Es decir, termina el trámite de fundamentación, se corre traslado y sube a la Cámara. Eso es inmediato. Diferido es que yo apelo, el juez me concede el recurso, pero no lo fundo ahí. El acto de fundamentación y de resolución se hace en otro momento, se difiere. ¿Cuándo se difiere? Artículo 260. No queremos que sepan más de diferido. Con que sepan eso y con que sepan los supuestos que tiene el recurso diferido, nos alcanza. Es un recurso que está pésimamente regulado en el código. ¿Está? No hay un autor que se ponga de acuerdo en qué ocurre cuando no es un proceso ordinario, en qué ocurre en los ejecutivos, en la ejecución de sentencia, qué ocurre cuando no se apela, o sea, cuando la sentencia es favorable, ¿no? Todo es problemático. Entonces, con que ustedes sepan esto que le estamos diciendo, nosotros nos damos por satisfechos. Yo quería agregar, Martín, si vos me permitís,
que Sí, dale. tengan en cuenta que el efecto, el llamado efecto inmediato y diferido, se refiere, y yo les había anunciado, le habías dicho que pusieran entre paréntesis al trámite, mientras el efecto suspensivo devolutivo se refería a la ejecutabilidad o no de la resolución, el efecto inmediato y el efecto diferido se refiere al trámite. Cuando es inmediato, todos los actos que se realizan tienen que ver con la tramitación del recurso. Interponen el recurso, el juez lo concede, da traslado y se tramita el recurso. Y es como que se suspende el trámite del expediente hasta tanto resuelve la Cámara. Cuando es diferido, como decía el doctor, uno apela y se difiere la fundamentación para otro momento y el expediente sigue tramitando en primera instancia. Si tienen graficado esto en la mente, creo que no van a tener confusión. Bueno, a ver, Silvina, ¿se podría promover juicio ejecutivo para cobrar una cláusula penal que esté instrumentada en escritura pública o en instrumento privado? Sí, muy bien, Silvina, muy bien. Por supuesto que sí. Fíjense, cláusula penal es una obligación de dar suma de dinero líquida exigible y ahí, como dice Silvina, incluida en un instrumento público o en un instrumento privado con firma certificada. O sea, todo tildado. Es un instrumento, es un título hábil, es un título que trae aparejada ejecución. ¿Está? Sofía, la resolución que rechaza la revocatoria, ¿es una interlocutoria o providencia simple? Mirá, es una interlocutoria, pero no quiero que se confundan. Porque si vos me estás diciendo que rechaza una revocatoria, ojo, porque contra esa resolución, la parte que recurrió, la recurrente, no va a poder interponer otro recurso. Tuvo que haber interpuesto la apelación en subsidio. ¿Está? Ojo con eso, por favor. En cambio, la otra parte, 241, creo que es el inciso segundo, sí va a poder apelar. Sofía, no me queda muy claro el artículo 250. Bueno, claro. El artículo 250 habla de la carga de las copias que tengo que acompañar cuando el recurso se concede con efecto devolutivo. ¿Y yo qué les había dicho? Que cuando el recurso se concede con efecto devolutivo, yo tengo dos cargas principalmente. Fundar el recurso dentro del quinto día y acompañar las copias del artículo 250. ¿Copias para qué? Para formar un incidente. Para formar un incidente. Un incidente que va a tener por objeto sacar del expediente el trámite de la apelación y evitar que se paralice, justamente por el efecto devolutivo. Esa es la idea. Piénselo de esa manera. Se forma un incidente para no trabar, no entorpecer la ejecución de la resolución. ¿Qué copias tengo que acompañar? Es un tema. Hay que acompañar, dice la que la parte estime corresponder. Hay diferentes incisos. Yo lo que quiero que tengan presente es que hay una carga de acompañar copias. Se entiende jurisprudencialmente, yo entiendo que es el buen criterio, que para que esta carga sea operativa, es decir, para que yo le pueda a la parte exigir que acompañe las copias, el juez debe indicar qué copias debe acompañarse. ¿Está? ¿Cuál es la consecuencia de no acompañar las copias? El recurso se tiene por desierto. Exactamente. Siendo tan grave la consecuencia, la doctrina principalmente acá fue Palacio a la saga y todo el mundo no, lo siguió la mayoría de la doctrina y no la jurisprudencia. La jurisprudencia a veces es muy estricta con esto. Palacio dice, no, bueno, para hacer efectiva esta carga, el juez tiene que haber intimado a la parte a acompañar determinadas copias. Porque si no, es decir, es una sorpresa para la parte. Tiene que adivinar cuáles van a ser las copias necesarias. ¿Está? ¿Entendieron esto? Bueno.
Jazmín, no, profe, no entiendo bien la imposición de costas que se distingue del allanamiento en el tema de modos anormales. No hace falta enloquecerse con esto. La idea es que para que el allanamiento se exima de costas, es decir, para que el que se allane quede eximido de pagar las costas, debe cumplir con todos los requisitos del artículo 70. La parte puede allanarse como quiera, mientras sea categórico, puede allanarse total o parcialmente, puede allanarse al momento de contestar la demanda o en un estadio posterior del proceso, pero si se quiere eximir de costas, tiene que cumplir con los requisitos del 70, que sea en tiempo, sea al contestar la demanda, que no se encuentre en mora, que sea real, es decir, que se dé en pago el allanamiento, incondicionado, que no se lo condiciona a ningún tipo de cuestión, efectivo, ¿está? Pero es solo en materia de costas, eso. Avísame si quedó claro, Jazmín. Tomás, profe, si presento prueba documental que tiene una firma acreditada digitalmente, pero no en el documento escrito en sí, ¿sigue siendo un documento firmado o no? Bueno, igual la firma digital cuando se imprime, no sé si vos te referís a eso, un documento escrito, te referís impreso, tiene un código de trazabilidad, o sea que puede ser verificada la firma digital. Pero si no, puedes presentar el documento en soporte digital, que es el soporte idóneo para presentar el documento. ¿Está? El soporte, el pendrive o el archivo digital es la manera idónea de presentar un documento con firma digital. María Victoria. A mí me quedó una duda respecto al caso práctico que hicimos el jueves. Además de la acción de nulidad que utilizamos para que el inmueble... que utilizamos para que el inmueble vuelva al patrimonio de la demandada, ¿no tendríamos que poner una acción por cumplimiento de contrato, algo por el estilo, para que la actora reclame el pago del mutuo y adquiera lo producido de la venta del inmueble embargado? ¿O solo con la acción de simulación alcanza? No me acuerdo, yo no estuve, Antonio, en el caso, El pero caso la de acción la de simulación tiene por simulación. objeto decretar la nulidad del acto. Y cuando se decreta la nulidad del acto, el efecto de las nulidades, está en el artículo 390, por ahí, del Sí. Código Civil y Comercial, es restituirse las cosas al estado en el que estaban. Claro. Sí, eso entendí, pero lo que no sabía es si solo con la acción de nulidad la actora puede utilizar ese inmueble como el pago del mutuo, porque le reclamaba el pago del mutuo. No, está muy bien. No, Y no, no no. sabía si se podían juntar las dos pretensiones o había que hacer dos separadas. Eso me quedó la duda, por eso. Uy, se cortó, creo. Bueno, varias cosas. Está bien, Victoria, te escuché hasta un poco porque justo se me trabó, pero a ver, distingamos dos cosas. La primera, una cosa es la acción de simulación que tiene por fin que vuelva el patrimonio, vuelva el inmueble al patrimonio de mi deudor. Eso es un juicio ordinario. Claro. En cambio, si yo quiero cobrarme el mutuo, es un juicio ejecutivo. Tengan en cuenta esa distinción. ¿Está? Entonces habría que hacer los dos. Pará. Por eso no se puede acumular, hacia eso te refería, porque son dos trámites diferentes. Sí. Recuerden, los requisitos de la acumulación es que tramiten por el mismo proceso. No quiero que haya confusión en eso. Entonces yo tendría que promover un juicio ejecutivo que tiene por objeto el cobro. Pero yo no puedo promover el juicio ejecutivo si no tengo un bien del cual cobrarme. ¿Está? Entonces habría que hacer la simulación y una vez que el bien vuelve al patrimonio, habría que hacer un juicio ejecutivo. Exactamente, salvo que tengas otro bien en el patrimonio del deudor. Decía que no, por eso. Claro, tenés que reconstruir el patrimonio de tu deudor para poder afectarle el bien. Y una vez que se hace la simulación, hay que trabar embargo como para tener prioridad ante los otros acreedores. Bueno, yo te hubiese aconsejado trabarlo antes. Ah, ¿se puede hacer con la acción de simulación? Claro, yo pediría un envío. Justamente es un...
caso muy interesante, simulación, propongo una acción de simulación, decía, y quiero proteger ese bien. ¿Por qué? Porque tengo un crédito que después quiero cobrar. Entonces, afecto jurídicamente ese bien y lo guardo, ¿para qué? Para que cuando me llegue la sentencia de simulación, yo la pueda ejecutar. Porque si no, ¿cómo voy a restituir los bienes si el bien ya está en cabeza de un tercero? ¿Qué pasa si el bien lo vendió esa persona a la que le habían vendido el inmueble un tercero? Fui. Porque si es de buena fe, no llego nunca. Recuerden que hay un corte ahí. El tercer adquirente de buena fe. A ver, Lucila pregunta, quizás medio repetitivo, pero ¿cómo sé si la ley establece que el recurso de apelación se concede con efecto devolutivo o si el trámite es inmediato? Porque hay que buscarlo. Claro. El trámite inmediato es la regla. El trámite diferido hay que buscarlo. Yo ya les dije un par de supuestos, no quiero que se sepa muchos más. Costas en los incidentes, denegatoria del hecho nuevo. ¿Cuál más? Costas en incidentes, denegatoria de hecho nuevo, bueno, y las resoluciones durante el trámite de ejecución de sentencia, pero yo ahí no me meto. Y devolutivo, quiero que sepan, cautelares, alimentos, sumarísimo, y ya con eso... Sí, el beneficio y ya, no mucho más que eso. Yo con eso me... Claro, vos tenés que saber, Lucila, que la regla es que se conceda con efecto suspensivo y que se conceda con efecto inmediato. ¿Cuándo se va a conceder con efecto devolutivo? Cuando la ley lo dice, y como dice el doctor, vas a tener que fijarte en el código. Si el código dice que es con efecto devolutivo, ya sabés que es con efecto devolutivo. Si el código no dice nada, es con efecto suspensivo, porque esa es la regla. Lo mismo si es inmediato o diferido. Si el código no dice nada, es inmediato. Si el código cuando es con efecto diferido te lo va a decir. Bueno, pero a ver, ahí Antonio de la tecla. ¿Qué ocurre, Lucila, o todos, si no te lo dice correctamente? Es decir, si lo concede con efecto inmediato cuando debía ser diferido, o si lo concede con efecto suspensivo cuando debía ser devolutivo. ¿Cómo cuestiono yo ese efecto? A través del recurso de queja. Bien, muy bien. A través del recurso de queja, fantástico. Bueno, Sofía, profe, el artículo 379 dice que las resoluciones que disponen la producción, denegación, sustracción de pruebas son inapelables, pero después el 260 dice que se puede replantear la prueba. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Sofía, la diferencia es que no se apelan. Justamente lo que tengo es la vía del replanteo. Si el juez a mí me deniega una prueba, me la declara inadmisible o hay alguna cuestión con la producción, yo no apelo la resolución del juez. Cuando el expediente llegue a la Cámara, voy a poder replantearlo. ¿Está? Esa es la diferencia. No tengo que apelar. No entiendo la diferencia entre el embargo preventivo sobre cosas muebles y el secuestro de una cosa mueble. La diferencia es la disposición material. El embargo preventivo supone que yo puedo designar un depositario al deudor, por ejemplo. Yo afecto jurídicamente la cosa, pero no la afecto materialmente. En el secuestro, venga para acá. La traigo. ¿Está? Pero si es una cosa mueble no registrable, ¿cómo te aseguras de que no se va a desapoderar de esa cosa o no la va a enajenar? Bueno, hay consecuencias penales. A ver, generalmente el embargo sobre muebles no registrables de la casa de una persona quedan en depósito de esa misma persona. Y hay consecuencias penales. Si esa cosa desaparece, va a lo penal, directo. O sea que no es frecuente que desaparezcan cosas embargadas con un depositario designado judicialmente, pues es directamente penal y tiene muy poca chance de zafar. Ok, perfecto.
Profe, ¿podrá repetir los efectos de la caducidad de instancia? Sí. Efecto 1, culmina el proceso. ¿Está? Modo anormal de terminar un proceso. Efecto 2, puedo volver a promover un proceso. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué puede La prescripción. prescribir? Claro, ¿cuál es el efecto que también tiene la caducidad de instancia desde el derecho de fondo? Que tiene por no sucedida la interrupción de la prescripción. ¿Está? Entonces, es una caja de Pandora, porque si pasaron un par de años y me caduca la instancia y quiero volver a promover ese juicio, sí, poder promoverlo voy a poder promover, pero probablemente me opongan la prescripción. ¿Está? Pero no se confundan. No es que prescribe automáticamente, porque la prescripción no se decreta de oficio. ¿Está? Me la tiene que oponer el demandado. Si se le olvida, se le olvidó. Y zafé. No suelen ser tan benévolos los demandados, pero bueno. Bueno, perdón que lo vuelvo a preguntar, pero no me quedó bien claro los efectos de la apelación, tanto el de ejecutabilidad. Bueno, a ver, Sofía. La apelación libre como regla es suspensivo. ¿Está? Tiene con efecto suspensivo. Entonces no se ejecuta la sentencia hasta tanto no quede firme. Maximiliano habla de aclaratoria, no sé. Esto de Silvina ya lo contesté. Bueno, si no hay más dudas, con Antonio les queremos agradecer. Obviamente, cualquiera sea el resultado, ha sido un placer para nosotros la cursada. Espero que para ustedes también. Nos apasiona esto, así que por eso nos gusta que aprendan y ponemos todo nuestro esfuerzo en que así suceda. La verdad que fueron un curso nos encantó, Antonio, este curso, muy, muy participativo. Los que hoy están acá han tenido bagaje, así que creemos que les va a ir bien, ¿está? Es la idea que les vaya bien, no queremos, no nos gusta bochar, nos sentimos mal cuando eso pasa, así que hagan el esfuercito, estudien un poco, repasen, que el examen, repito, no van a haber sorpresas. ¿Va a ser largo? Sí, por supuesto, pero si lo estudiaron y lo saben, lo van a responder de toque. Probablemente, si les va bien, el recuperatorio, digo probablemente, puede que sí, puede que no, estamos viendo que la cantidad, obviamente, sea oral. ¿Está? El recuperatorio de este examen sea oral. Va a depender pura y exclusivamente de la cantidad de gente, ¿está? Porque no los podemos tener a ustedes todo un día tomando oral. Entonces, por respeto a ustedes, no podemos ponernos a tomar oral y terminar a las 10 de la noche y que ustedes se pierdan todo un día. Entonces. Al final sí, seguramente es oral. ¿Cómo, Antonio? No, que ahí dice el final sí es oral. El final es oral, sí o sí, ¿está? Recuerden que tiene la instancia recuperatoria, bueno, tienen varias posibilidades. Así que los saludamos, nos vemos el jueves, ya no vamos a responder dudas por mail y nada por el estilo. Nos vemos el jueves, vamos a estar en el Meet, como siempre. Así que mucha suerte. Éxitos a todos. Bien. Gracias. Gracias. Nos vemos. Adiós. Gracias. Buena semana. Gracias, Muchas gracias. profes, gracias.